Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos a Palabras de Vida. Es un placer volver a estar nuevamente con ustedes. Hola nuevamente con mi esposo, es una bendición encontrarnos en este tiempo especial de palabras de vida. Y retomamos nuestras palabras de vida desde Proverbios 18:21. Venimos hablando de que tenemos un gran poder en nuestra boca, el poder de la muerte o de la vida. Y de lo que digamos o declaremos allí es de lo que vamos a vivir, digámoslo así, de una forma u otra, de lo que vamos a pensar, de lo que vamos a sentir y de lo que vamos a accionar. Por eso es tan importante, hemos venido repitiendo que hay un grandísimo poder en lo que declaramos. Y hemos estado declarando palabras de vida sobre las esposas, sobre los esposos, sobre los hijos, sobre la salud. Y hoy es el tiempo de declarar palabras sobre el área financiera. Es un área muy importante, vital y que nos atañe a todos, ¿no? Entonces, pues, qué bendición que hoy podamos declarar palabra, entendiendo un poquito sobre las finanzas, entendiendo un poquito eh, qué hace Dios o cómo es Dios con las finanzas y lo que debemos hacer nosotros con respecto al área financiera. Y es muy importante lo que tú dices porque esto de declarar, lo que nos dice Proverbios, declarar vida o muerte, en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta y estamos hablando mal de las finanzas. Que la situación, que esto está muy mal y son tantas cosas que declaramos en contra que en muchas Perdón. ocasiones, en muchas ocasiones no entendemos por qué quizás las finanzas están como están. Pero para eso entonces es importante entender el contexto de las finanzas. Antes de entrar de lleno en los versículos, como hemos venido haciendo, de explicar los versículos y al final orar por ellos, es importante entender el contexto de las finanzas. Y para eso es muy importante lo que nos recuerda el Salmo 24, versículo 1. ¿Y por qué hablo del contexto? Porque allí el salmista, amor, el salmista David, una persona de influencia, una persona de reino, entendía la importancia de las finanzas. ¿Y de quién eran las finanzas? Mira lo que dice el Salmo 24, versículo 1. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Así es que aquí no se queda nada por fuera. Aquí el rey David lo que nos está diciendo es que Dios es el dueño de absolutamente todo. Y cuando hablamos de la Tierra, hablamos de las galaxias, hablamos de todo el sistema que muchas veces ni siquiera conocemos. Porque dice, De lo que se ve y de lo que aún no vemos. correcto, que dice, Dios es dueño de la Tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Entonces aquí nos empieza a poner la palabra de Dios en contexto. ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién es el dueño de las cosas? Y el profeta Ageo en el capítulo 2, versículo 8 nos dice, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así es que esto es tremendo porque nosotros simplemente vamos, bajo el contexto de la palabra, a entender que nosotros somos administradores de lo que le pertenece a Dios. Entonces, no es mi carro, no es mi casa, no son mis posesiones, sino que nosotros estamos llamados a rendir cuentas de lo que le pertenece a Dios. Y en ese contexto nosotros entonces podemos empezar a ver y a entender las finanzas de una manera diferente, amor. Porque nos llama a entender de que tienen un dueño y que ese dueño nos ha depositado una confianza para nosotros ser administradores de las finanzas, pero a partir de allí es administradores de todo. Yo tengo que rendir las cuentas a Dios por ti, por mis hijos, por todas las demás áreas, porque yo entro a ser un mayordomo de lo que Dios me permite administrar. Y en el libro, en la carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, la palabra nos dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio
de Cristo Jesús. Y a mí me parece tan bonito este versículo, amor, me parece tan como un versículo de detalles. ¿Por qué? Porque si lo desglosamos dice, podemos ver que usted y yo tenemos un Dios de cuidado, porque dice, y este mismo Dios quien me cuida. Dios es un Dios de cuidado, Dios es un Dios de detalles, Dios es un Dios que no deja nada al azar. Él entiende lo que a ti y a mí me gusta y nos sorprende muchas veces cuando nos consiente en medio de eso que nosotros queremos, y Dios nos da, la palabra dice, ¿no? Nos da los anhelos de nuestro corazón. Concede. Concede, esa es la palabra, concede los deseos de nuestro corazón. Y ese Dios de detalles suplirá, nos dará todo, proveerá todo lo que necesitemos en nuestra área física, en nuestra área emocional, en nuestra área espiritual y obviamente también en nuestra área material. Entonces podemos ver cómo ese Dios es un Dios que suple, pero me gusta eso, que es un Dios de detalles. Y en la palabra, en el lenguaje original, cuando habla de gloriosas riquezas, dice que nos habla de abundancia. Cuando dice gloriosas riquezas es muchísimo. Pero es importante también lo que dice el versículo, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de vida afirma que todo fue creado por Él y para Él. Y todas las cosas existen por medio de Jesucristo. Es decir, que usted y yo glorificamos a Dios, podemos glorificar a Dios a través de las finanzas. Usted y yo podemos glorificar a Dios a través del buen manejo que le demos a los recursos que Él nos da. Usted y yo podemos glorificar a Cristo a través de la sabiduría que nos da el Espíritu Santo para ser unos buenos administradores de las finanzas. A mí me parece que eso es un voto de confianza muy especial que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Se lo da a mi esposa, me lo ha dado a mí, se lo da a usted como esposo, como esposa. A nuestros hijos también nos da ese voto de confianza. Es importante que entendamos que una de las áreas más, digamos, sensibles Totalmente. que tenemos los seres humanos es el área financiera, ¿cierto? Y estos son tiempos difíciles. Estos son tiempos de desafíos, estos son tiempos de retos que vivimos desde hace, digamos que más intensamente desde el 2020 y toda la pandemia y la situación que se ha dado para muchas personas, inclusive nosotros somos, ¿cómo se dice, amor? Pues sí, personas que esto ha sido lo de la pandemia, mi esposo se quedó sin trabajo, pero ¿qué ha pasado? Entonces, lo que afirma el versículo que acabo de leer, la palabra de vida, es que el Señor, que es el dueño de todo lo que vemos y no vemos, Él suplirá, dice, todo lo que necesiten. Pero entonces es acercarnos a Dios, es confiar, porque es que empezamos a hablar de las finanzas y la palabra de Dios está llena desde Génesis hasta Apocalipsis del tema financiero, de la administración, de la mayordomía, de todo ese tipo de cosas. Pero empezamos a entender quién es el dueño, quién es el Señor, quién es el dueño de las riquezas, de todo el oro y la plata, de quién es la tierra y su plenitud. Entonces, iniciando desde allí, este versículo es supremamente importante de entenderlo, pero también es importante entender que Él suplirá todo, que Él quiere bien el tuyo y mi bien, ¿cierto? Que nosotros debemos tener un amor centrado es en Dios, es una dependencia del Señor, ¿sí? Porque también dice la palabra en Hebreos 13:5. Manténgase libres del amor, ¿a quién? Al dinero. Y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Amén. Y eso nosotros te lo podemos decir, mejor dicho, con toda seguridad. Lo hemos vivido, lo llevamos viviendo más de 2 años.
no debemos amar el dinero. ¿El dinero es importante? Sí, obvio. ¿El dinero hace falta? Claro. ¿El dinero sirve para demasiadas cosas? Por supuesto. El dinero es importante, pero lo que no debe centrar nuestro corazón es en el amor al dinero. Debemos amar al que lo hizo, al dueño de las riquezas. A Él es el que debemos amar, a Él es el que debemos honrar, a Él es el que debemos orar, ¿cierto, mi amor? Amén. A Él es el que debemos pedir. Y hay muchos versículos en los que debemos orar, no se cansen de orar, Él conoce las peticiones de tu corazón, es necesario hablar con el Señor y decirle cuánta necesidad tenemos. Pero lo que nos debe mover es el amor a Dios, no el amor a las riquezas. Y dice, conténtese con lo que tienen. ¿Sabes, amor, que este versículo es muy importante para las finanzas? Porque con un corazón contento y agradecido, valoramos absolutamente todo. Ujú. ¿Sí? Entonces, si hoy hay, digamos, arrocito, huevito y tajadas, va a ser una delicia, va a ser un manjar, pero con un corazón contento. Porque hay muchas personas que pueden tener manjares, pero pueden estar en peleas, en discusiones, en amarguras, en tristezas, y no lo van a disfrutar. Por eso un corazón contento es una de las cosas que mueve a Dios. ¿Para qué? Para suplir las necesidades. Amén. Un corazón contento valora todo. Un corazón contento valora si hay harto o hay poco. Un corazón contento valora la compañía. Un corazón contento valora, bueno, hoy hay poco, pero mañana tendremos bastante. Y cuando hay bastante, pues gloria a Dios, porque hay mucho. Entonces, ese corazón contento mueve el corazón del Señor a favor tuyo o a favor mío. Porque Dios dice, tiene una promesa, nunca te dejará, jamás te abandonará. Y eso te lo podemos decir, es cierto, mi esposo y yo, nuestra familia, ha vivido esa palabra. El Señor no nos ha dejado, el Señor no nos ha abandonado, el Señor ha sido fiel con nosotros. Amén. En la parte financiera, en los tiempos difíciles, en donde no tenemos un trabajo estable, pero el Señor ha abierto puertas de una manera especial. Ha hecho cosas increíbles que poco a poco les iremos contando, porque no solamente hoy, sino lo trataremos de pronto el otro miércoles y si nos da tiempo, pues el próximo, porque hay mucho de qué hablar con el tema financiero. Y ese amor al dinero, entendiendo que el dinero en sí nunca es malo. El versículo claramente dice que es el amor al dinero. Y ahí podemos ver varias cosas. El tema de la avaricia. Entonces, por ejemplo, siempre querer tener más. Entonces, ahí radica el amor al dinero. Lo que decía mi esposa, entonces nunca estoy contento con lo que tengo, sino que me hace falta más. Hoy conseguí bastante, pero eso no es suficiente, necesito más. Y es ahí donde está el amor al dinero. Y por eso se han perdido muchas familias, por eso se han perdido muchísimos hogares. También el tema de la confianza, ¿dónde está el dinero? La preocupación de saber que de pronto hoy, mañana tengo menos, que de pronto este negocio no me está dando, y entonces eso nos genera cierta inestabilidad. Y es allí donde también podemos ver, si vemos sinceramente, que hay un amor al dinero, y eso es malo. El amor al dinero también es algo que nos ciega para desarrollar nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ser desarrollada en medio de la prueba, en medio de los lujos y las comodidades. No es fácil desarrollar una fe, sino que es a través de las dificultades y de las necesidades donde usted y yo podemos crecer a través de la fe. Perdón, amor, esto es supremamente importante porque nuestra fe y para que la palabra de vida se haga evidente en nuestras vidas, pues la palabra de vida se hace vida, digámoslo, en los momentos de la necesidad, en los momentos en que no vemos, porque la fe es eso, ¿no? Es la certeza de lo que esperamos, pero no lo estamos viendo en el momento. En una prueba de salud,
pues la palabra de vida se hace real con fe, orando por salud, orando los versículos, la palabra sobre la salud. Entonces nuestra fe va a crecer. En los momentos cuando tenemos dificultades familiares, nuestra fe, lo que declaramos, va a crecer, porque allí hay una necesidad. Cuando no estamos enfermos, pues digamos que no se hace tan importante la palabra. Cuando todo está bien, cuando hay la economía que fluye, cuando todo está marchando, cuando son tiempos de primavera, pues digamos que vivimos en una cierta comodidad. Pero cuando vienen los remesones, cuando vienen las pruebas y los desiertos, ahí es cuando nuestra fe se aumenta, porque es necesario que se aumente la fe para poder declarar y que la palabra se haga viva y eficaz, como dice pues en la palabra del Señor. Proverbios 13:11 nos recuerda en esta hora: el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Es un versículo corto, pero de una gran enseñanza para nuestras vidas. Yo me acuerdo que hace muchos años esta palabra me la recordaron, me la dieron o advirtieron cuando se empezaron a levantar las pirámides. Y al comienzo, quizás de manera ingenua, y eso estaba en furor, y yo hice, digamos que, oídos necios a esta palabra. Y qué fácil nos resulta subestimar la palabra de Dios. Qué fácil nos resulta decir, no, eso no, quizás dudar realmente si es cierto o no. Por eso el Señor hoy quiere recordarnos, aunque nos sea difícil, que las loterías, los chances, las apuestas, las inversiones con un rápido retorno, el dinero fácil o mal habido, es como agua entre los dedos. Ese dinero usted no lo va a ver, no lo va a disfrutar. Así como llega de fácil, así también se va. Porque nos lo está diciendo la palabra, nos dice: el dinero mal habido pronto se acaba. Y es muy sabia la palabra de Dios al recordarnos que esa riqueza la describe como algo ilusorio, pero la que es fruto del arduo trabajo dura, perdura y aumenta con el tiempo. Y esto tiene también que ver con la cultura latinoamericana. Es una cultura del dinero fácil, ¿no? De que todo sea rápido, de que no me esfuerzo trabajando, sino que hay que hacer de manera rápida para que ese dinero tenga una alta inversión, para que tenga que esforzarme poco y ganar mucho. Entonces hace parte de un contexto latinoamericano donde debemos entender que la palabra de Dios es muy sabia al decirnos que estos dineros fáciles no son bien habidos y que asimismo es un dinero que no se va a ver. Así es, y eso tiene que ver mucho con Proverbios 23:4. Dice así: no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Y lo hemos visto demasiado tiempo, lo hemos visto en las noticias, lo hemos visto, lo hemos vivido, hemos tenido casos cercanos donde el enfoque, donde la preocupación del día es cómo hago más plata, cómo hago más dinero, en dónde invierto, qué debo hacer, qué negocios nuevos hay, y se mantiene en ese ritmo, ¿no? En ese ritmo de cómo hacer, cómo generar dinero. Entonces, cuando nuestra mente se enfoca todo el tiempo en este tema de cómo hacer dinero, pues hay un desgaste. Totalmente. Lo dice la palabra. No te desgastes tratando de hacerte rico, ¿sí? Porque hemos visto que la vida es muy vulnerable. Hemos visto que en un momento hoy podemos estar juntos, pero mañana puede amanecer y no. ¿Y qué es más importante, mi querido, mi querida amigo que nos ves en la mañana, en la tarde, en la noche, no sé a la hora que nos estés viendo? Vale más otro tipo de bendiciones, ¿sí? Decimos que las bendiciones son las que la plata no puede comprar.
la salud, la compañía, la unidad familiar, el compartir con tu hijo, con tu hija, la salud, son cosas que el dinero no las puede comprar y eso vale muchísimo más que todas las inversiones que tú tienes. No te estoy diciendo que no trabajemos, no te estoy diciendo que seamos perezosos o flojos, no. Lo que estoy diciendo es que no nos desgastemos en que si tú eres hijo de Dios y quieres agradarle al Señor, que tu enfoque sea el amor a Dios. Él suplirá todo, Él lo suplirá. Te lo estoy diciendo porque somos testigos con mi esposo de que Él es un Dios bueno, es un Dios fiel, es un Dios de amor, es un Dios que cuida de nosotros, es un Dios que no nos dejará, es un Dios que suple el pan de cada día. Entonces debemos ser suficientemente sabios para invertir, porque te lo decimos como experiencia propia. También hicimos cosas erróneas por no saber en qué momento parar. ¿Sí? La palabra ahí nos dice, es que la palabra es tan sabia que nos dice cómo hacer las finanzas, pero también nos dice cuándo debemos parar. Eso es sabio, es sabiduría, es pedirle al Señor hasta qué punto eso que me está llevando a invertir, a mover tal vez la inversión, a tener todo el tiempo de mi día, inclusive de la noche, enfocarme en esto y no tener tiempos para la familia, no tener tiempos para distraerse, no tener tiempos para conversar, no tener tiempos para congregarse. Todo lo que quite esos tiempos valiosos. Porque se nos convierte en una preocupación y después en una obsesión. Entonces Exacto. todo gira en torno a eso y ya descuidamos lo que es la familia, la salud, nuestra relación de pareja. Y me acuerdo un video que yo vi hace algún tiempo y me llamó muchísimo la atención. Estaban entrevistando al señor Rubén Aguirre, que es conocido como el profesor Girafales, y él ya estaba retirado. Y él hablaba precisamente sobre este tema de saber parar. Imagínense una persona del mundo entendiendo el concepto de las finanzas y entendiendo el concepto como del reino. Y le preguntaban que qué opinaba él de que Kiko y la Chilindrina seguían trabajando a su edad. En ese tiempo, en esa entrevista, Kiko tenía 70 años y la Chilindrina tenía 63 años. Y le preguntaban a él qué opinaba de que ellos seguían trabajando a esa edad. Y él simplemente contestaba diciendo que ellos seguían trabajando y acumulando riquezas ¿para quién? ¿O para qué? Que él ya trabajó lo suficiente y ahora le correspondía disfrutar de lo que había trabajado. Pero ellos a una edad tan avanzada aún seguían trabajando. Y la palabra de Dios entonces en otras versiones nos dice: no arruines tu salud por las riquezas, más bien sé sabio y deja esa obsesión. Mire cómo la palabra de Dios nos habla de una manera tan clara. No hagas de las riquezas tu única meta en la vida. Podemos ver entonces que hay unas sabias palabras que usted y yo podemos atesorar en esta hora. Y el libro de Eclesiastés, versículo 5-10 nos dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. La palabra de Dios es absolutamente hermosa, dándonos a entender que nunca mucho va a ser suficiente, que siempre nos va a hacer falta el centavo para el peso. Para el que no tiene sabiduría y no sabe rendir esas cuentas delante de Dios, que no sabe administrar sus finanzas, entendiendo que no es nuestro dinero, sino que es el dinero de Dios. Y vuelve y habla aquí y hace énfasis en los que aman al dinero nunca tendrán suficiente, porque ese amor al dinero los va a llevar a trabajarle al dinero, no que el dinero trabaje para nosotros. Y aquí no estoy hablando de redes ni nada por el estilo, que muchas veces también nos venden eso. Es simplemente entendiendo lo que nos dice la palabra de Dios, que los que aman al dinero nunca tendrán suficiente, van a ser esclavos, siempre van a trabajar en pos de querer hacer más, de que lo que tienen nunca, de que les hace falta. Y termina diciendo: qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. La verdadera felicidad está, como decía mi esposa,
quizás de pronto comerse un arroz con huevo y unas tajadas, pero en paz. ¿De qué sirve tener un manjar en la mesa y de pronto Con angustias. discutiendo con nuestra esposa, con nuestros hijos, cada uno comiendo en su cuarto, o teniendo tanto dinero que cada uno comiendo en un restaurante diferente, pero simplemente alejados los unos de los otros? Y bueno, aquí dejamos palabras de vida. Vamos a tener unos minuticos para orar. Y le damos gracias a Dios. Te decimos, Padre Santo, esta noche queremos colocar, bendito Dios, el área financiera de todo aquel que está viendo este video, Señor. Que seas Dios, tú, amado Rey, abriendo los cielos a favor de cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros amemos al que es el dueño de las riquezas, del oro, de la tierra y su plenitud, Padre. Que seamos fieles, Señor, como hijos tuyos, Padre. Que tenemos, Padre Celestial, claro que es lo que abre los cielos, es la fidelidad, la permanencia contigo, Señor. Que podamos ser, bendito Dios, esos hijos tuyos que también dan al pobre, que también se fijan en las necesidades de los otros. Señor, tú dices que no amemos el dinero, Padre amado, que no nos desgastemos tratando riquezas, Señor. Hay cosas más importantes, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Padre. Amén. A entender que cuando hay una situación difícil financieramente, Padre, debemos ir a ti confiadamente, declarando las palabras de vida, Señor, para que abre los cielos y estés a favor de nosotros, Padre amado. Te pido, Señor, que la persona que esté viendo este pequeño video, Señor, y si en este momento tiene una dificultad económica, suple para todo lo que necesite, porque eso lo dice tu palabra, Señor. Suple, amado Dios. Conoces también nuestras necesidades, Padre. Suple, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, con fe, sabiendo que dependemos únicamente de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Y también te pedimos que nos des la sabiduría para poder hacer las riquezas, pero también la sabiduría para saber cuándo parar. Que esto no afecte nuestras relaciones como pareja, que no afecte nuestras relaciones con nuestros hijos, que no afecte nuestra salud. Amén. Que nos hagas entendidos, amado Rey, para saber que nos alejes del amor al dinero, Padre del cielo, Señor. Sino que podamos entender que tenemos la responsabilidad de rendirte cuentas a ti, Señor, de ser unos buenos administradores. Pero guarda nuestros corazones del amor al dinero, guarda nuestros corazones de querer tener cada día más y que no es suficiente, porque simplemente no habrá contentamiento, Señor. Amén. Líbranos y guárdanos para ser cada día mejores administradores de lo que tú depositas en nosotros. Porque crees en nosotros, nos das la capacidad de administrar las finanzas. Amén. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, querido y querida, recuerda que en tu boca hay poder. Amén. La muerte y la vida, declarando palabras de vida. Ha sido un gusto para nosotros que este video, estas palabras trasciendan y lleguen a los oídos de quien necesita una palabra de vida. Es una bendición compartirlo porque estas mismas palabras es para nosotros mismos, para decirnos dependemos de un Dios grande y maravilloso y Él suplirá todo lo que necesitamos. Nos vemos dentro de 8 días. No se quede con esta bendición, compártala. Alguien que esté hablando mal de las finanzas, alguien que esté pasando por una situación difícil, dígale, le tengo palabras de vida para su empresa, para su vida, para su necesidad. Dios les bendiga, una feliz noche. Bendiciones. Chao, chao.